percepción de la corrupción en la contratación con el Estado. Asimismo, nos referiremos a algunas de las recomendaciones que los empresarios y algunos expertos nacionales e internacionales hicieron sobre las mejores vías para hacer transparente la contratación con el Estado. Queremos extender un saludo muy cordial a la Cámara de Comercio de Quito, al Consejo Privado de Anticorrupción de Perú y a Ipsos, que fueron entidades que nos ayudaron de enorme forma para hacer un éxito de este proyecto. Queremos también informarles que este evento está siendo transmitido con traducción simultáneamente. Para iniciar, invitamos a Ana María Ferguson, vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Gracias. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy. Un saludo especial de parte de nuestro presidente Nicolás Uribe, que en este momento no nos pudo acompañar, pero está muy pendiente de los resultados del evento y del trabajo articulado que vamos a empezar a desarrollar. En primer lugar, un saludo especial a Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, a Eduardo Herrera, director del Consejo Privado de Anticorrupción de Perú. También un saludo especial al señor John Semco, director regional del CIPE, también a Andrew Wilson, director ejecutivo del centro del CIPE también, a Felipe Castro, que viene hoy en representación de Ipsos, y Ángela Vélez, directora de la oficina en Colombia también del CIPE. Como les decía, para la Cámara de Comercio es un honor estar con ustedes hoy. Tenemos dentro de la priorización de nuestra estrategia de conducta empresarial responsable una línea que busca promover las estrategias de anticorrupción y transparencia en las empresas. Hoy vamos a conocer los resultados de la encuesta de percepción de corrupción al contratar con el Estado realizada a más de 2.000 pequeños y medianos empresarios en Colombia, Perú y Ecuador. Esta encuesta nos va a revelar asuntos claves para el desarrollo de las acciones que venimos haciendo, no solamente desde Cámara de Comercio, sino desde diferentes entidades para poder acompañar a las empresas en procesos que aumenten su transparencia, sus estrategias de anticorrupción y por esta vía también un mayor crecimiento y una mayor consolidación de sus negocios. Queremos entonces dar inicio a esta agenda y en el panel podremos ya conocer, les presentaremos más en detalle algunas de las estrategias que venimos trabajando en la Cámara y que será un placer poder vincular a las estrategias que vienen desarrollando otros actores tanto nacionales como internacionales. Bienvenidos. Ana María, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Invito ahora a John Semco, director regional para América Latina del Centro Internacional para la Empresa Privada. John Semco es un dedicado y convencido de la causa de promover el papel de la empresa privada en la democracia y particularmente en Latinoamérica, donde ha trabajado más de 20 años, incluido Colombia, Perú y Ecuador. Así que te damos la bienvenida. Gracias, Ángela. Realmente es un placer estar acá con ustedes. Quiero dar el agradecimiento al equipo de CIPE que ha organizado mucho este evento y a la Cámara de Comercio de Bogotá por participar y claro que a Ipsos por realizar la encuesta en que vamos a escuchar los resultados en un rato. Y gracias a todos que están asistiendo en este evento aquí en la sala y virtualmente también. El CIPE ha estado comprometido a estos temas en Colombia de anticorrupción los últimos 20 años o más. Y con el proceso de estos acuerdos de paz tan importantes en el país, decidimos de establecer una oficina en Bogotá y estamos muy agradecidos de estar acá para profundizar el trabajo que tenemos en estos temas. Estoy muy
espero con mucha anticipación y estoy muy agradecido que estamos celebrando nuestro primer año de estar aquí presente en Bogotá y gracias al equipo talentoso que está en la oficina acá y todo el trabajo. También hoy quiero presentar a nuestro director ejecutivo, Andrew Wilson, que ha sido posible para él de estar acá con nosotros en el evento y también al equipo de Ipsos por la presentación de los datos de esta encuesta. Yo voy a cambiar a inglés para presentar a Andrew. It's with great pleasure that I would like to introduce our executive presentar a nuestro director ejecutivo, Andrew Wilson. We're based in Washington, Nosotros nos encontramos en Washington, D.C. Andrew tiene mucha experiencia trabajando con el sector privado en este tipo de temas relacionados con escenarios de conflicto y posconflicto. Ha trabajado para fortalecer los negocios, entre muchas otras cosas. También se le pide que haga conferencias entre los vínculos entre los sectores públicos y privados. Andrew ha trabajado en CIPE en varios roles desde 1996, ha sido ejecutor de distintas estrategias y también fue director regional en Europa y Asia. Andrew trabajó durante varios años en organizaciones de desarrollo, enfocándose en el crecimiento económico y diplomacia empresarial. Entonces, démosle la bienvenida a Andrew sobre los retos que la democracia enfrenta en el mundo de hoy. Gracias, Andrew. Me siento muy alto en esta plataforma. Buenos días para todos. Es muy grato ver unos rostros familiares, pero también rostros nuevos en eso. Muchísimas gracias, John, por la presentación y quiero tomar esta oportunidad a medida que iniciamos a agradecerle a la oficina de CIPE en Colombia por organizar esto. Creo que realmente este es uno de nuestros primeros eventos que realizamos híbridos acá en CIPE y tal vez es una manera de avanzar hacia el futuro. Pero también quisiera agradecer al equipo en Washington que ha trabajado muy fuerte junto con Ipsos en definir el trabajo y el alcance de este proyecto y esta encuesta. Y estoy muy emocionado de poder revisar ese proyecto el día de hoy. Quisiera darle un resumen muy rápido a nuestros colegas que se unen en línea. Espero que esta presentación la encuentren bastante atractiva. Quisiera agradecerle a la Cámara de Comercio de Bogotá y al ICC por ser los anfitriones y quisiéramos dar la bienvenida a nuestros socios Juan Rivadeneira y a Eduardo Herrera por también hacer el viaje. La ICC es un socio internacional de CIPE y estamos muy emocionados de trabajar con ellos sin importar a dónde vayamos. Con el trabajo que hemos hecho acá en Colombia, en programas de comercio, en otro área que llamamos la Alianza de Facilitación del Comercio. Quisiera agradecer a todas las organizaciones internacionales, a los socios locales, miembros de la prensa y del cuerpo diplomático por su presencia el día de hoy. Y también quisiera dar unas gracias especiales a quienes están dando fondos a este programa y nos han ayudado mucho en nuestro trabajo en Colombia y en Latinoamérica en general durante muchos años. Lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar los resultados de la encuesta que le hicimos a más de 2.000 empresarios en Colombia, Ecuador y Perú. Ya todos han escuchado Ipsos, que es una firma que tiene mucha experiencia en trabajar en temas de transparencia en América Latina, y quienes nos acompañan con su experiencia en este proyecto. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde mi última visita a Colombia, más de 2 años luchando con el COVID, y cuando creímos que todo iba a normalizarse, pues Rusia invadió a Ucrania y eso le dio un vuelco al mundo entero. Y de seguro en la región andina las cosas tampoco han estado quietas, además de
tener que adaptarse a la pandemia y absorber el impacto de la guerra en Rusia, nos hemos visto enfrentado a retos para la democracia. La protesta es una parte esencial para la democracia, pero también es un reto para la administración de los países de los Andes, para darle crédito a los países con los que hemos trabajado. En los 3 países la protesta social se ha mantenido, y en CIPE entendemos que la democracia exitosa es aquella que sobreviven las transiciones políticas de manera pacífica, incluso cuando se traen a cabo los puntos de vista políticos. Ninguna democracia es perfecta, y yo lo puedo decir con mucha humildad. Pero el trabajo de la democracia nunca termina, y creo que todos entendemos eso. Recuerdo lo que el líder de John Lewis dijo sobre la democracia: no es un estado, sino un acto. Es un acto en el cual todos debemos involucrarnos. En CIPE hemos estado haciendo nuestro trabajo desde hace más de 40 años y hemos dado apoyo a muchos socios alrededor del mundo con la creencia de que la libertad económica y política son cruciales para el éxito de la democracia. Desde la primera beca otorgada en la región al señor Soto en Perú, hasta nuestro trabajo piloto en Colombia, hemos puesto a los empresarios privados en el centro de nuestros programas estratégicos en América Latina. Por eso este proyecto y los programas como el de anticorrupción del CIPE son tan importantes. El programa de anticorrupción andino es la respuesta a los escándalos como los de Odebrecht y los procesos de contratación que se vieron durante la pandemia. Estas 2 situaciones representan una barrera y un reto para la democracia latinoamericana. Este programa refleja las creencias centrales de CIPE. Las elecciones son cruciales, pero las políticas son igualmente importantes para el éxito de las democracias. Si bien una política de contratación, las políticas de contratación pública, y yo he trabajado en esto durante muchos años y requiere mucha fortaleza para continuar trabajando en esto, y puede que suene arcaico, es crucial para la democracia y para construir un país. Cuando los proyectos públicos solo se conectan a ciertas compañías a través de prácticas oscuras, la confianza en la democracia disminuye y la pone en riesgo. En mi propia región, donde yo trabajaba en Rusia, vemos como la corrupción crónica estamos viendo los resultados de una corrupción de 20 años, y es realmente alarmante, según el programa de barómetro del 2020 de latinoamericano, que solo 20% de los colombianos y 32% de los peruanos creen que la corrupción se ha reducido en los últimos 2 años. Y ahí es donde el sector privado tiene su rol. Necesitamos el poder de la acción colectiva, incluyendo corporaciones multinacionales y empresarios privados y empresas medianas y pequeñas, porque todos estamos en la misma cadena de suministro, y debemos asegurarnos de que la contratación pública sea sólida. Una competencia justa y la inversión ética debe fluir. El sector privado debe ser un socio con el gobierno y con la sociedad civil y hacer esfuerzos para luchar contra la corrupción. Y para eso nosotros hemos trabajado con los representantes de la Cámara de Comercio Internacional y nos asociamos con Ipsos para ver cómo se mejoran las políticas de contratación pública desde el sector privado. Esperamos que lo que veamos hoy ayude a fortalecer las democracias de Colombia, Perú y Ecuador, y quisiéramos ver que la democracia sea para todos los ciudadanos de estos países. Cuando CIPE abrió su oficina hace 2 años, teníamos exactamente este tipo de proyecto en mente, donde el sector público y privado se unen para tratar con los retos en comunes. Este es un testimonio de que estamos trabajando con
organizaciones democráticas y ansiamos trabajar con ustedes. Muchísimas gracias y ahora quisiera darle de vuelta el podio a Ángela, quien continuará con la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Ann, por tus palabras. A continuación, invitamos al escenario a Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos, quien presentará los resultados de la encuesta de percepción sobre la transparencia en la contratación con el Estado, realizada por su firma a más de 2.000 empresarios de Colombia, Ecuador y Perú, y a las recomendaciones que surgieron de este ejercicio. Felipe Castro es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en gestión pública de London School of Economics, ex experto en el diseño, ejecución y seguimiento y validación de políticas públicas en países en desarrollo. Su experiencia profesional se enmarca en el desarrollo desde el sector público, centrando los esfuerzos y desafíos para la contratación transparente. Invitamos entonces a Felipe para que nos acompañe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Quiero empezar por agradecer muy especialmente a CIPE por habernos invitado a ser parte de este proyecto. Un saludo muy especial a Andrew Wilson y también a Ángela María Vélez y Natalia Prieto por la organización de este evento, por esta tarima que me permite no verme tan bajito. Y también agradecer a la Cámara de Comercio, a Ana, que nos abre las puertas para discutir un tema muy importante para la democracia, como decía Andrew, pero más allá de la problemática, la presentación está enfocada en las recomendaciones, y en eso coincido plenamente con lo que decía Andrew en términos de que la corrupción tiene que ser atajada bajo una visión de acción colectiva. Es un problema de sociedad. Muchas veces la corrupción está ligada únicamente al sector público, a funcionarios corruptos, entre comillas, y se olvida que también hay una demanda por corrupción, una demanda que termina en una transacción o en un trueque de favores, y que en últimas, si queremos romper ese mercado de oferta y demanda de corrupción, es a través de la acción colectiva que debemos abordar esta problemática. Entonces, les voy a presentar el resultado de este estudio. Espero que la presentación pase, perfecto. Es un estudio realizado por Ipsos, en el que pues, yo tengo la fortuna de presentarlo, pero no participé en la realización de ese estudio. Yo me acabo de incorporar al equipo de Ipsos. Entonces quiero empezar por agradecer a Cristina Querubín, que era la antigua directora de Asuntos Públicos, a Juan David Amazán y también a María Angélica Ospina, que fueron las personas que trabajaron en este estudio junto con todo el equipo de recolección de información de Ipsos y que nos permiten tener estos importantes hallazgos para poder tomar acción alrededor de los temas de corrupción. La presentación la tengo organizada en estos 4 temas, una breve introducción de la motivación. Creo que acá hay un consenso, no solo en este salón, sino en la región, alrededor de lo que ha significado la corrupción y los costos que ha tenido la corrupción para debilitar nuestras instituciones y nuestra democracia. Posteriormente les voy a contar muy brevemente cómo se desarrolló este estudio. Hemos mencionado en la presentación los datos, la encuesta, pero además de eso tenemos también una metodología que varios de ustedes que están acá en el salón y también que nos ven de manera virtual participaron en la elaboración de recomendaciones. Invirtieron un tiempo muy importante de deliberación alrededor de esos resultados para poder generar unas hojas de ruta, para poder aterrizar en temas muy concretos lo que es esa acción colectiva. Y cierro la presentación precisamente con eso, con un esbozo de recomendaciones. Son muchas, es un documento de trabajo. Hablábamos ahora que lo importante es salir de acá a implementar esas acciones. Muy importante en el caso de Colombia la incorporación del nuevo gobierno a esta hoja de ruta y ver cómo se puede conectar con la priorización del tema de corrupción en este gobierno, y en el caso de Perú y Ecuador lo mismo. Entonces tenemos unas recomendaciones generales, pero también unas recomendaciones también detalladas por país.
esta gráfica es muy diciente frente al tema de corrupción y nuestra incapacidad como sociedad de solucionarla. Si vemos esa tendencia, que podríamos verla hacia más atrás, pero vemos como dentro de los 5 temas que más nos preocupan en el largo plazo, el tema de corrupción siempre ha estado vigente, ha estado por encima de temas inflacionarios, que bueno, en este momento coyunturalmente está por encima de corrupción, problemas también de pobreza y desigualdad, de desempleo, de violencia. La corrupción es algo que no desaparece. Vimos cómo hace 6, 7 años era la problemática que más nos afectaba o que más nos preocupaba como ciudadanos, y que con la pandemia precisamente en el primer semestre de 2020 fue otro tema que salió a la luz pública y que generó de cierta manera esos problemas de insatisfacción social y de protesta social en varios países de la región. Empezó en Chile, después pasó por Perú, Ecuador y pues llegó a Colombia, y ha sido un proceso en el que se rompe esa confianza entre los ciudadanos y las instituciones, todo asociado a prácticas corruptas. Y eso es muy relevante para nuestra región. Si bien esto es una tendencia mundial, en este ranking que hacemos de preocupación alrededor de los temas de corrupción, tanto financiera como política, 2 de los países que son objeto de estudio, en el caso de Perú y Colombia, están dentro de los países en el mundo que más nos preocupa la corrupción. Ecuador no está incluido en esta encuesta, probablemente si hubiéramos incluido a Ecuador en esta encuesta estaría también en los primeros lugares. Entonces es un tema crítico para las sociedades, pero en particular para nuestros países en la región andina, pues es un tema que nos preocupa y que pues afecta cómo nos relacionamos la sociedad con el sector público. Entonces, este estudio lo que quiso hacer, más allá de diagnosticar un problema que ya sabemos que existe, fue centrarnos en generar herramientas para esa acción colectiva. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad y en particular el sector privado para poder abordar este problema con una lógica de corresponsabilidad? No es únicamente descargar la responsabilidad en el sector público, sino cómo todos podemos de cierta manera aterrizar esto en unas acciones específicas. Por eso no nos quedamos únicamente en la encuesta. Vamos a ver unos resultados, pero no nos quedamos únicamente en la foto. Lo que hicimos fue generar unas hojas de ruta, detalladas por país, a través de una metodología deliberativa, es decir, esto no es una consultoría de un experto que llega a decir cómo se soluciona los problemas de corrupción, sino es el resultado de una metodología en la que los empresarios y las empresarias participaron en diagnosticar y identificar también problemas y acciones concretas para solucionar esas problemáticas. Entonces arrancamos con esa foto, porque digamos la encuesta sí fue el punto de partida, fue una encuesta que realizamos para los 3 países, con una muestra importante, 750 levantamientos de información por cada país, en la que entrevistamos no solo a pequeños, sino también a medianos y grandes empresarios de diferentes sectores, incluimos los sectores de servicio, comercio y manufactura, y eso nos permite ver una foto desde el lado del sector privado, que recoge ese universo, pero además es un sector privado informado, es un sector privado que contrata con el Estado. Ese era uno de los filtros que utilizamos en las encuestas, precisamente para que la persona que entregara esa percepción supiera cómo funciona la contratación pública. Después de sacar esa foto, lo que hicimos fue un ejercicio deliberativo que se denominan los mini públicos, que básicamente es un seminario taller en el que se muestra la foto, se entrega una serie de información para entender la problemática de corrupción. Ahí utilizamos material producido por CIPE, por ejemplo, la guía de fortalecimiento de conducta de ética y la integridad, para poder darle a los participantes elementos adicionales que les permitiera, a partir de esa foto, encontrar unas líneas de acción para poder combatir la corrupción y encontrar pues una salida a esta problemática. Y posteriormente pues estamos en este proceso de socialización. Hoy presentamos el estudio, acá empieza, como hablábamos antes del evento, una tarea ardua de llevar esto a diferentes espacios, de llevar esta información a espacios de decisión
en los diferentes gobiernos para aterrizarlo pues ya en acciones concretas. Ese proceso de coger la información de las encuestas fue muy valioso porque nuevamente estas hojas de ruta permiten identificar acciones en las que se le pide al gobierno cambios y modificaciones concretas, pero también hay cambios y acciones concretas del lado del empresariado. Entonces es una hoja de ruta en la que intentamos de cierta manera aterrizar lo que decía Andrew frente a la necesidad de acción colectiva. Entremos de lleno entonces a los resultados de la encuesta. Esta foto evidencia lo que mencionábamos al comienzo y en particular Andrew hizo un énfasis especial y es que la corrupción no ha disminuido en el tiempo. Por el contrario, siempre hay una percepción de que está en aumento. En el caso de Colombia teníamos unos datos de hace 20 años, de una línea de base que se levantó y el comportamiento es exactamente igual. Alrededor del 70%, 65% de las personas consideran que la corrupción ha aumentado. Entonces, es una problemática que no hemos logrado quebrarle la tendencia y que sigue siendo vigente en nuestras sociedades. Lo otro que nos muestra esta foto es que la corrupción para los tres países está mucho más asociada a los altos niveles, a los niveles nacionales de gobierno que a entornos locales. Y eso es muy importante porque cuando uno le pregunta a las personas sobre corrupción y sobre su percepción, la manera en que juzgan la relación de corrupción está muy incidida por su espacio de acción. Entonces, los corruptos están más lejos de mí, mientras que mi círculo más cercano es menos corrupto, ¿cierto? Entonces, esa es una explicación a esta tendencia en la que vemos que el tema nacional, que puede estar más alejado de lo que hace el empresariado, pues puede tener unos niveles un poco más altos frente a lo que hace concretamente en su ciudad o en su entorno cercano. Lo segundo es que hay una corresponsabilidad en el pago de sobornos en la contratación pública. Y eso es muy importante porque no es únicamente una acción deliberada del funcionario público, sino que también hay empresarios que reconocen que en el mercado las empresas también ofrecen espontáneamente sobornos para poder acceder a contratos públicos. Ese porcentaje que ven ustedes ahí, que es prácticamente igual en los tres países, el del 9%, 10% y 10%, lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación y es más o menos 1 de cada 10 empresarios considera que hay cierta permisividad en términos de que es el sector privado el que motiva o el que induce a esas prácticas de corrupción. Entonces esto es muy importante porque ya es un dato que nos muestra y nos cuantifica de cierta manera esa corresponsabilidad. El otro elemento es que también la corrupción está asociada como una regla del juego en la contratación pública. ¿Sí? Entonces en el caso, por ejemplo, de Ecuador y de Perú, 28% de las personas encuestadas saben con anterioridad que si se meten a un proceso, eso hace parte de las reglas de juego, la posibilidad de tener corrupción para poder eventualmente acceder a un contrato público. En Colombia es mucho más elevado, 42% de las personas saben que si se meten en ese proceso, pues eventualmente hay algo de corrupción. Entonces, si yo voy a participar en una fiesta, por decirlo así, y hay un código de ética, de vestuario, lo que sea, pues si yo voy a la fiesta es porque soy corresponsable de esas reglas que nos impone el juego. Entonces, esto ya empieza a mostrar cierta permisividad y cierta tolerancia alrededor de los temas de corrupción. No es algo únicamente del sector público, sino que como sociedad hay un acuerdo en términos de que la corrupción hace parte de estos procesos. Este dato también es de los hallazgos más interesantes y que también es una búsqueda que tenemos para tratar de cuantificar el costo de la corrupción. En Colombia, en algún momento se habló de que la corrupción le costaba al país 50 billones de pesos. Fue una cifra que salió en diferentes titulares
pero es muy difícil llegar a esa cuantificación. En este ejercicio se les preguntó a los empresarios si estaban participando en un proceso de contratación, qué porcentaje del total del contrato creían ellos que se debía pagar por corrupción y por poder acceder al contrato. Y lo que uno ve es que hay como una unificación tarifaria, por así decirlo, de la corrupción en 16%. En el caso de Colombia estaba en el 17%, en el caso de Perú en el 14% y en el caso de Ecuador en el 16%, y que en términos prácticos es un sobrecosto, es una especie de impuesto. En Colombia el impuesto del valor agregado es del 19%. Entonces uno podría asimilar que es un costo adicional que tiene el mercado de la contratación pública y sobre el cual hay que, digamos, hacer ese pago para poder acceder a estos contratos. Si hacemos un cálculo de servilleta para poder cuantificar esto, alrededor de la contratación pública anual que ronda los 150, 160 billones de pesos, ese 17% equivale más o menos a 25 billones de pesos, que es el objetivo de recaudo de la actual reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso de Colombia. Entonces, es un costo social alto que de cierta manera está afectando los impuestos y el aporte que hace la sociedad para el funcionamiento del sector público y pues que está generando procesos de ineficiencia. Frente a la tolerancia, hay varios datos que nos da la encuesta que también evidencia lo que mostraba anteriormente, y es que hay prácticas asociadas a corrupción y que tienen, digamos, cierta tolerancia frente a cómo se desarrollan los negocios. Entonces, si vemos nuevamente ese porcentaje del 9-10%, es lo que se repite en esta misma gráfica, en la que de cierta manera varias empresas pues tienen la posibilidad de acceder a esos procesos, pero que hay una tolerancia frente a la eficiencia de la corrupción como mecanismo para acceder a un contrato público. Entonces, esa tolerancia también está muy asociada a un costo, y es si yo entro a participar en un proceso licitatorio público, debemos tener implícito ese costo que me genera a mí la corrupción. En Colombia hay un dicho muy famoso de un expresidente que decía: la corrupción debe estar reducida a sus justas proporciones. Y básicamente esas justas proporciones están muy asociados a que se requiere algo de corrupción para poder acceder a esos trámites y procedimientos de las instituciones públicas. Y también hay una tolerancia frente a que si hay actos de corrupción, pero las cosas se hacen, es decir, el funcionario cumple con su labor, pues de cierta manera está justificado. Entonces, en particular en esta pregunta, lo que se ve es que aproximadamente ese 10%, que nuevamente se repite, evidencia que hay una tolerancia en este sentido frente a los temas de corrupción. Además de esa permisividad, hay una inacción, y es que si esas son las reglas de juego, si yo entro a participar en esos procesos de contratación pública, también soy consciente de que no puedo cambiar esas reglas. Es decir, por más que yo denuncie, por más que yo tome acciones, no va a ser posible cambiar esas reglas de juego. Entonces, en estos resultados, tanto para Colombia como para Ecuador como para Perú, hay un porcentaje que ronda el 20% en el que la persona se abstiene de denunciar los hechos de corrupción, por más que sabe que su competidor está tomando actitudes que no van a favor de la justa competencia y que están asociadas a corrupción, prefiere no denunciar el hecho, prefiere persuadir a los competidores para desistir o consultar con otras empresas licitantes qué hacer. Es decir, la denuncia no parece ser un mecanismo 100% efectivo para poder cambiar estas decisiones. Lo segundo es
Estos elementos y tomas de decisión de donde se generan los hechos de corrupción son muy particulares para los diferentes países. Y en el caso de Colombia tenemos el ordenador del gasto, que es la persona que tiene la capacidad de ejecutar el presupuesto y en ese sentido definir los términos de referencia y las condiciones sobre las cuales se ejecuta ese presupuesto, y es ahí en ese proceso contractual que tiene unas etapas previas, unas etapas de competencia y de asignación de criterios, donde se genera el hecho de corrupción. En el caso de Colombia se habla de que el 18% de la cantidad, digamos, de decisiones que se toman alrededor de la contratación pública pueden estar expuestas a corrupción en los ordenadores del gasto. Esto no pasa ni en Perú ni en Ecuador, donde el porcentaje mayor, digamos, están en otros niveles, pero no necesariamente en el ordenador del gasto. Es decir, es una decisión que viene más de arriba, por decirlo así, del ministerio, de la cabeza de la entidad o del área, y no necesariamente de la persona pues, que toma las decisiones de gasto. Además de tener pues, esta radiografía, también el estudio nos mostró que hemos sido ineficaces en la lucha contra la corrupción. Esa ineficacia está muy asociada a que ha habido avances prácticamente en todos los países, digamos que todo el tema de transparencia a través de los sistemas de información, en Colombia el CECOP, en Perú Compras y en Ecuador el CERCOP, pero que en términos prácticos todos esos elementos que han sido los principales avances en términos de la contratación pública, tratando de hacerla más transparente y más eficiente, pues no están funcionando. Entonces, hay varias preguntas, por ejemplo, en el caso del sistema electrónico de contrataciones, un poco más de la mitad considera que no ha ayudado realmente a frenar la corrupción y que por el contrario ha ayudado a complicar el proceso. Es decir, es ineficaz para acabar con la corrupción y hace el proceso mucho más ineficiente en el sentido de que las personas que contratan o que contratamos con el Estado, pues necesitamos invertir mucho más tiempo, mucho más recursos para cumplir con esos ajustes que se han hecho. Lo mismo la supervisión de los organismos de contratación en los diferentes países y también el registro único de proponentes, que en Colombia es conocido como el RUP. Son procesos que tienen la misma respuesta por parte de los empresarios y es poco más de la mitad considera que no han servido, han sido ineficaces y han hecho el proceso mucho más ineficiente. Otro elemento que nos muestra el estudio y que está asociado con esa ineficacia para acabar con la corrupción es la poca capacidad que tenemos de sancionar a personas, tanto empresas como funcionarios públicos, en términos de castigar esas actitudes antiéticas o esas acciones corruptas. Entonces, todo lo que está naranja en este gráfico son personas que consideran que es poco probable que a la empresa que haya desarrollado alguna conducta antiética se le castigue, que los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción sean realmente sancionados o que a empresarios que hayan participado en estos actos de corrupción pues sean eventualmente judicializados. Entonces somos ineficaces en castigar la corrupción. Y adicionalmente hay otro costo implícito en el desarrollo de la corrupción y es que se están perdiendo recursos públicos principalmente porque no estamos haciendo las cosas de la mejor manera que las podríamos hacer. Entonces, uno de los elementos centrales para poder tener unas decisiones óptimas es que haya mayor competencia. En últimas, la contratación pública intenta ser eso, y es definamos unas reglas de juego en la que haya participación de diferentes actores con una lógica de mercado, y yo como funcionario público voy a tomar decisiones frente a lo que más me conviene como representación del ciudadano y voy a entregar los mejores bienes y servicios al precio más bajo o al costo más bajo. Para eso son los procesos de contratación.
buscan más competencia y de esa manera tomar mejores decisiones. Lo que está sucediendo es totalmente lo contrario, y es que esta lucha contra la corrupción y la idea de que la corrupción es una práctica socialmente tolerable en esos procesos de contratación pública hace que yo desista como empresario de participar de los procesos. Entonces, eso es lo que nos muestra esta foto, en la que básicamente la corrupción disminuye la competencia y particularmente en el caso de Colombia, en Ecuador es menos marcada esta situación. 94% de los empresarios manifestaron que desistieron de participar en un proceso porque sabían que el proceso estaba viciado. En el caso de Ecuador fue el 68% y en el caso de Perú el 83%. Entonces, ese es otro costo adicional que tiene la corrupción y que afecta el valor público. Lo otro es que también hay un consenso frente a que el ganador no necesariamente es la mejor propuesta. Entonces ahí nuevamente hay otro costo de oportunidad, más del 60%, y esto es un resultado que comparten los tres países, consideran que muy pocas veces la persona que se gana esos contratos es realmente la que era la mejor propuesta. Entonces, son más ineficiencias que se traducen en que las decisiones públicas de contratación, pues no solo hace que se pierdan recursos privados, porque se entrega un soborno, sino que además se pierde valor público porque estamos recibiendo bienes y servicios inferiores o muchas veces no se terminan y que están afectando pues a la sociedad. Entonces es una doble pérdida, no solo del sector privado, sino también en el concepto de valor público. Otro elemento que nos muestra esta encuesta, y ya con esto voy a terminar los datos para pasar a las recomendaciones, está muy asociado con actividades que no necesariamente son sobornos, pero que constituyen prácticas antiéticas, ¿cierto? Como utilizar contactos políticos para influir en la adjudicación de una licitación, lograr dentro del proceso competitivo que haya prácticas anticompetitivas para favorecer a determinada empresa, influir en el diseño de los términos de referencia para que de esa manera tenga una ventaja determinada alguna empresa o algún sector en particular, y utilizar contactos personales dentro de las entidades públicas para aumentar mis probabilidades de lograr acceder a un contrato público. Y eso es muy importante porque eso pasa mucho y pues es otra forma de corrupción, pero es corrupción, es diferente al soborno, es diferente a esa tarifa que veíamos que se paga, pero es una práctica frecuentemente utilizada, que es lo que muestra esta gráfica, por encima del 40% en la mayoría de los casos, y que pues también tiene impactos en términos de disminuir la competencia y de no llegar a las mejores propuestas. De nuevo, bueno, acá hay otros elementos asociados a tener ventajas comparativas, y digamos que la conclusión es la misma, y es que hay diferentes formas de corrupción. No es únicamente el soborno, sino es también prácticas antiéticas, anticompetitivas, que hacen que el proceso se vicie y no logremos obtener las mejores ofertas. Asimismo, seguimos viendo temas en los que, en los que los actos de corrupción, que era lo que les mostraba antes, están justificados. Es nuevamente ese 10% en la mayoría de los países en los que en muchos casos o es corrupción pero está justificado, pero no hay acciones sociales para condenar esos hechos. Es decir, son prácticas que regularmente se están utilizando para acceder a esos contratos públicos. Entonces, esa es la foto del estudio. Acá intentamos ser lo más sucintos posible, pero como pudieron ver hay mucha información. No hay tantas diferencias entre países. Yo diría que Colombia de pronto sí tiene algunos comportamientos atípicos, que fue un poco los que señalé,
pero digamos que es un comportamiento generalizado en la región y que tiene varios elementos que voy a intentar sintetizar, y es, primero hay una corresponsabilidad entre el empresariado y el sector público en términos de lo que es la corrupción. Hay un consenso frente a la ineficacia de la lucha contra la corrupción. Hay un consenso alrededor de que esa lucha contra la corrupción ha hecho el proceso mucho más ineficiente, y hay elementos, yo los llamaría culturales, en los que hay una tolerancia importante frente a prácticas corruptas. Yo diría que esos son como los 4 titulares de la encuesta, y que nos van a permitir pues tener una foto interesante, no solo para medir esa percepción, sino también para saber exactamente dónde poder romper ese círculo vicioso, porque en últimas estos 4 elementos que señalé son un círculo vicioso, en el que tanto la oferta como la demanda de corrupción ha llegado a un equilibrio, y en los que lo que estamos haciendo, los sistemas de información, el registro único de proveedores, no está logrando romper ese círculo. Las recomendaciones hicieron eso, cogieron estos datos, cogieron esta foto y empezaron a aterrizar cómo podríamos romper ese círculo vicioso de corrupción. Les voy a presentar unas conclusiones generales, que es lo que hemos llamado como la hoja de ruta consolidada. Todos estos documentos pues van a estar disponibles a través de CIPE para que los consulten. Creo que es muy importante que esas hojas de ruta sirvan, como su nombre lo indican, para tomar acción, para aterrizar esa acción colectiva. Entonces, acá voy a simplemente como a esbozar los principales hallazgos, pero para cada país tenemos alrededor de 21 o 22 recomendaciones muy concretas para poder romper ese círculo vicioso que nos mostró la foto de la encuesta. Estos 5 elementos son 5 elementos comunes a los 3 países. El primero está asociado al fortalecimiento y promoción del uso de las plataformas y recursos digitales. Es una condición necesaria, más no suficiente, es decir, debemos ampliar la cobertura de los sistemas de compras públicas, en el caso de Colombia el SECOP, en Ecuador el CERCOP y en Perú Compras. Pero además de ampliar esa cobertura, es muy importante la capacidad que tengan estos sistemas de no volverse un cuello de botella en el proceso contractual. Es decir, necesitamos mayor transparencia, mayor información, pero también necesitamos que esto no genere mayores ineficiencias en el proceso contractual. La segunda recomendación está muy asociada a la impunidad que vemos en los hechos de corrupción. Y es, primero necesitamos que haya más sanciones, que es un poco lo que la sociedad busca, y en la campaña presidencial de Colombia, la segunda persona que quedó detrás del presidente Gustavo Petro, esa era su bandera de gobierno, y es castigar a los corruptos, acabar con la corrupción. Entonces, ese es un elemento fundamental en el que necesitamos sanciones que eventualmente tengan una consecuencia frente a los actos de corrupción. Pero un elemento interesante que surgió es que también necesitamos estímulos, necesitamos no solo garrote, pero también zanahoria, y es premiar a las empresas que no son corruptas, premiar a las empresas que tengan prácticas competitivas, premiar a los funcionarios en los que ha habido una contratación limpia, competitiva, y no hay indicios de corrupción. Entonces, es una doble vía en la que necesitamos pues sanciones más fuertes, pero también estímulos para que se rompa ese ciclo en el que hay complacencia con la corrupción. El otro es el elemento cultural, el de tener esa cultura anticorrupción. Esto en particular con las prácticas que veíamos que no se limitan únicamente a los temas de soborno, sino son prácticas antiéticas, en las que se utilizan contactos personales, se utilizan prácticas entre los mismos competidores, y de cómo entendemos qué es corrupción. Corrupción no es únicamente robarse los recursos de una carretera, sino corrupción es darle plata a un oficial de tránsito para que no le ponga un parte a uno, pasarse un semáforo, en fin, hay diferentes elementos en los que culturalmente
es tolerable cierto grado de corrupción. Entonces, eso es muy importante para romperlo desde el punto de formación y educación, y es una apuesta pues, que es de más mediano plazo. Otro elemento que nos resaltaban los empresarios es la necesidad de mayor participación. Muchas veces la participación del empresariado con los procesos de contratación se dan en periodos muy cortos, especialmente en la parte contractual, en la que se publican los pliegos, hay unas ventanas de oportunidad de hacer comentarios y demás, pero no hay realmente un proceso de retroalimentación. No hay espacios en los que las entidades públicas tengan la capacidad de oír a sus oferentes y oír sugerencias para que la práctica sea más competitiva. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario público hace unos años y contrataba estudios de evaluación, y era un mercado importante, era un mercado realmente reducido de unos 10, 15 oferentes, y anualmente hacíamos esto. Cuando vi esta recomendación me acordé de esa práctica en la que había una reunión similar a esta, en la que uno como ordenador del gasto oía a sus oferentes sugerencias, que no estaban aterrizadas a un proyecto específico, porque muchas veces cuando uno está en un concurso específico, pues está muy asociado a que yo quiero obviamente tener cierta ventaja dependiendo de las características de mi empresa. Pero si vemos desde afuera y generamos esos espacios de oír al empresariado y de ver cómo podemos ajustar esto de una manera más transversal, pues es una manera pues, de mejorar esa participación. Y por último, la reglamentación. La reglamentación es algo supremamente complejo. En Colombia decimos que la contratación pública es un arte, pero debe ser un arte lo suficientemente transparente para que todos podamos tener las mismas capacidades de interpretación y disminuir la subjetividad. Esto salió en varios de las recomendaciones puntuales por país, pero en ese sentido es muy importante seguir avanzando en esos procesos de simplificación, seguir avanzando en una reglamentación clara en la que se reduzca la discrecionalidad y seguir avanzando en medidas eficaces que veamos en las que la corrupción o los riesgos de corrupción disminuyen y no generamos mayores ineficiencias. Eso es muy importante porque, como vimos en la foto, el tema de lucha contra la corrupción también me genera ineficiencias y generamos pues, ese círculo vicioso alrededor de estos procesos. Bueno, yo creo que me extendí un poco más del tiempo que teníamos, pero tenemos aquí 3 recomendaciones muy puntuales para cada país. Como les decía, en el documento están detalladas para cada país más de 20 recomendaciones, pero es una manera como de resaltar varios de los elementos que ya mencioné en las generales, pero que para cada país pues tienen su particularidad. En el caso de Colombia, es muy importante el tema por parte de la autoridad competente de tener un manual de buenas prácticas. Esto está asociado nuevamente no únicamente a pensar en castigar y en tratar de volver el proceso más ineficiente, sino en resaltar buenas prácticas que permita disminuir los riesgos de corrupción. Y la segunda recomendación va en esa línea también, y es esas matrices conjuntas en esos espacios que los que participaron en este proceso demandan, buscan precisamente mapear esos riesgos de corrupción que van mucho más allá de esa práctica de un intercambio de recursos o de coimas, como decimos en Colombia, para acceder a esos contratos. Es decir, hay otros riesgos de corrupción que estamos obviando, hay riesgos de corrupción que son socialmente aceptados y esos también son ineficientes y esos también generan problemas frente a las decisiones públicas. Entonces, se requieren esos espacios para poder construir esas matrices conjuntas. Y por último, en el caso de Colombia, compra eficiente, hay una recomendación muy asociada a la participación de los gremios empresariales. Por eso estamos hoy acá, por eso es tan importante que el empresariado se organice y busque espacios no de intervención, sino son espacios para generar esa acción colectiva que hablábamos al comienzo, precisamente para hacer esos procesos de contratación mucho más efectivos. En el caso de Perú, hay una necesidad muy específica relacionada con el tema de incentivos, que también lo veíamos en las recomendaciones generales. Es importante que
eso sume en los procesos de calificación. Por ejemplo, hablaban de entregar certificaciones o puntajes a las empresas que hacen veeduría a los procesos de contratación. La acción colectiva requiere un rol activo del empresariado, no un rol pasivo, y eso precisamente podría generar incentivos para poder romper ese círculo. También es muy importante establecer por parte de las entidades términos de referencia más específicos y precisos. Nuevamente, lo que mencionábamos de reducir la subjetividad y que las reglas de juego sean claras. Y por último, en el caso de la plataforma, habían varias recomendaciones relacionadas con la información y el historial de esa información, de poder tener una mayor cobertura, pero también mayor información hacia atrás. Y finalmente, en el caso de Ecuador, las recomendaciones iban muy orientadas hacia mejorar ese acceso a la información para poder centralizar esos procesos, tener también mecanismos de veeduría de empresarios y gremios, porque hay una percepción o una baja motivación para la denuncia, que lo veíamos también en los datos, y es, se denuncia, pero eso no se traduce en acciones concretas. Entonces, esos espacios de veeduría son mecanismos que identificaron en estos talleres como medios para poder ser mucho más eficaces. Y por último, pues todo el tema de educación, de cultura, enfocado en entidades y funcionarios, en empresarios, para poder mejorar las capacidades de contratar, de tener mayor conocimiento, de tener menos asimetrías de información, en términos de que unos saben cómo funciona la contratación pública y otros no, y de esa manera pues generar espacios para generar mayores riesgos de corrupción. Ese es el estudio, creo que es muy valioso. De nuevo, agradezco a CIPE por la oportunidad que nos da a nosotros como firma hacer estos análisis, nos permite entender por qué la corrupción ha sido históricamente una problemática y por qué es tan complejo ese proceso de acción colectiva, porque no hay mecanismos o no hay acciones concretas de romper ese círculo vicioso alrededor de esa permisividad y corresponsabilidad que hay en términos de corrupción, y creo que nos permite también, pensando hacia adelante, tener ya acciones claras, concretas, que eventualmente al empresariado y a las organizaciones gremiales les permitirán interactuar con las diferentes autoridades de los 3 países para poder llevar estos hallazgos y estas recomendaciones a la práctica. Muchas gracias por su atención y espero pues que la información haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación de los resultados y los valiosos comentarios sobre los mismos. A continuación, haremos un conversatorio sobre los esfuerzos y desafíos para una contratación transparente con el Estado, con la moderación de Vanessa de la Torre. Vanessa de la Torre es periodista de la Universidad Javeriana, con maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Georgetown. Ha trabajado como reportera, periodista, corresponsal y directora en cadenas como CNN, CMI, Telefe, Ecuavisa, Radio Caracas Televisión, Unitel, Caracol Televisión y Blue Radio. Autora del libro Historias de amor en campos de guerra, publicado por la editorial Random House en 2019. Actualmente se desempeña como directora de 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Igualmente, invitamos al escenario a Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Ana María Ferguson, vicepresidenta de Relaciones y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Eduardo Herrera, director del Centro Privado Anticorrupción de Perú. Muchas gracias por estar acá en esta mañana. El 18 de agosto para los colombianos es un día muy emotivo.
pues porque tal vez el que no lo sepa le cuento, es el aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y obviamente pues eso tiene una repercusión muy importante en nuestro país y un interrogante siempre, ¿qué hubiera pasado si toda esa generación de hombres y mujeres tan geniales que hicieron política en los años 80 no hubieran sido silenciados? Tal vez tendríamos una Colombia distinta. Y me fascina estar acá en este panel porque para mí como periodista, pues denunciar la corrupción es una obligación, pero además es un rollo muy complejo porque tengo tantas denuncias de corrupción todos los días en mi oficina que me toca escoger por dónde me meto y por dónde no. Entonces, cuando uno tiene 20 casos y dice, bueno, voy a meter en este y los otros 19, pues es que no alcanzo. Y Colombia tiene Contraloría, Procuraduría, de hecho hoy hay Contralor nuevo, Fiscalía, un montón de cosas. Y a juzgar por lo que dice la encuesta, realmente uno queda muy descorazonado y yo como al periodismo le meto tanto corazón, pues de verdad que lo sufro, ¿no? Hay un par de datos, digamos, hay varios datos que me parecen muy impresionantes. Primero, el de los 25 billones de pesos, que es lo que se pierde al año en corrupción en Colombia, que es la reforma tributaria, pero además porque la corrupción se le roba el futuro a millones de niños colombianos y esa es una de mis obsesiones, por ejemplo, con el plan de alimentación escolar. Uno dice, ¿cómo es posible que todas las Contralorías de Colombia denuncian el plan de alimentación escolar? Todas. Y todo el mundo sabe que se lo roban y La Guajira terminó volviéndose un paisaje. Y sigue pasando. Es una incapacidad del Estado colombiano realmente bestial para poder controlar estos temas de corrupción que me parecen gravísimos. Y cuando uno mira la comparación de la encuesta en el 2002 con el 2022, es decir, en 20 años pareciera que en Colombia no ha pasado absolutamente nada frente a la corrupción. Entonces, por eso me parece tan interesante estar aquí con ustedes para poder aprender, reflexionar. Creo que la experiencia de Perú, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, pues nos deja un montón de lecciones a los colombianos. ¿Y qué es lo que hace América Latina que sea un lugar tan corrupto? ¿Por qué no pasa lo mismo en Francia, ni en Suecia, ni en Japón, que son los últimos de la fila? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Los periodistas realmente no damos abasto cuando uno hace investigación de corrupción y denuncias. Y pues es nuestra tarea, pero no es solamente nuestra tarea, que eso también es una cosa que pareciera estar enganchada, metida en la columna vertebral de nuestro país. Entonces quiero arrancar con ustedes haciendo un par de reflexiones después de la información que nos acaban de presentar, como para poder organizar el conversatorio, y lo que quiero acá es que esto sea una charla, ¿no? Que tengamos reflexiones y que tengamos también, ojalá, lecciones que de alguna manera nos queden. Arrancamos con Ana María, la mujer, ¿no? Bueno, Vanessa, gracias y efectivamente, como decías, es un día muy duro para el país. Para nosotros desde la Cámara de Comercio, la reflexión la hemos arrancado pensando en cuál es ese nuevo ADN que uno debería implantarle a todas las empresas. No se trata de hacer actos aislados de que yo tengo una política anticorrupción o que tengo un par de medidas de control, y por eso hemos venido trabajando desde el año pasado con la OCDE en acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente que son las que más lo necesitan, en el desarrollo de la conducta empresarial responsable. La OCDE viene trabajando con las empresas para que puedan en diferentes dimensiones lograr entender cuál es ese rol que la empresa juega en la sociedad. No es solamente cómo yo genero riqueza para mis accionistas, cómo tengo un mayor alcance de mercado, sino cómo lo hago de una manera responsable. Y cuando nos preguntamos qué es ser responsable, hay un eje de todo esto que es la debida diligencia. Y es esa debida diligencia en diferentes aspectos, uno de los cuales es central el tema de anticorrupción y transparencia, y es cómo en todos los procesos que yo empiezo a llevar, tanto para la contratación con proveedores, para la aplicación a licitaciones del Estado, para la contratación con otras empresas del sector privado, yo tengo una serie de controles a nivel interno que me permiten a mí garantizar que estoy jugando limpio y que estoy realmente respetando unas reglas del juego que la sociedad me demanda a mí también como empresa en ese sentido. Entonces, para nosotros el marco conceptual general y en lo que venimos trabajando es eso, no se debe trabajar de manera aislada los temas de anticorrupción y transparencia, sino cómo lograr esa cultura diferencial de las empresas a partir de la conducta empresarial responsable. Juan. Gracias, Vanessa. Bien, yo te pido solo un pequeño espacio para hacer una primera intervención que me parece muy importante, porque hoy día, 18 de agosto, si no estoy equivocado, acá en Colombia se
celebra o reconoce el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, y me parece formidable tener esta coyuntura para el desarrollo y la presentación de este estudio. Segundo punto es felicitar a CIPE, a Ipsos, a todos los equipos por el desarrollo del estudio. Ya nos ponían una línea base de tener casi 20 años de comparación de punto a punto, y quienes hemos hecho opinión pública sabemos que la serie es, cuando tú construyes una serie de tiempo en la medición de datos, te das cuenta si ha funcionado o no las medidas que has tomado. Y me parece que 20 años es mucho tiempo, así que es bueno saber que este es un nuevo hito, y la siguiente pregunta va a ser cuándo vas a hacer la nueva medición para saber si las acciones han funcionado o no, que finalmente para eso estamos un poco sentados aquí. El tercer punto, creo que es importante destacar el valor del estudio, porque el estudio se llama reducir brechas, y me parece que ahí está el reto. El reto precisamente es encontrar dónde están las brechas. Hay una serie de temas que creo que son importantes abordar, y la tarea es la reducción de las mismas, y finalmente pues también destacar que el estudio se enfoca en el tema de la transparencia. Entonces creo que la transparencia como un valor mayor, creo que es un buen punto de inicio para la presentación de este estudio. Ahora, yo creo que hay varios puntos que creo que son importantes. En lo técnico sí quiero resaltar del estudio el hecho de la muestra. Me parece que tener 750 casos por país, en el caso de Ecuador tiene 750 muestras, te convierte en un estudio robusto, y eso me parece que da mucha representatividad y es significativo el aporte para tomar medidas de política pública. Nosotros ya hemos desarrollado una primera conversación, te diría más bien de carácter informal, con la Autoridad de Contratación Pública del Ecuador, y con mucha atención le ha dado al estudio, le ha dado mucha atención y mucha importancia al estudio. Haremos próximamente una presentación en Ecuador de los resultados, pero creo que es la tarea que tenemos todos. Y un poco me adelanto a la conclusión de la intervención, cómo construir a este estudio no solamente como un fin, sino como un medio. Si nos quedamos en que el estudio es un fin, creo que hemos fracasado. El estudio tiene que ser un medio para tomar una serie de acciones en nuestros países. Y quizá pues hay algunos datos que creo que nos llaman la atención, y cuando uno comienza a hacer los cruces es cuando comienza a encontrar las tareas. Cuando tú encuentras que el 86% de los empresarios ecuatorianos que han sido entrevistados creen que la situación no ha cambiado, más bien es más compleja, es más difícil, las medidas que se han tomado no han sido buenas. Segundo, cuando tú les preguntas si es que una serie de acciones califican o no como corrupción, hay conciencia de que son actos de corrupción. Pero la siguiente pregunta es ¿cuándo tomas acción? Y cuando le preguntas dónde debe ir o qué debe hacer, hay desconocimiento de cómo debe asistirse. Entonces, esto es una cadena de instituciones que deben funcionar y que debe incluir sin lugar a dudas al Poder Judicial, porque es el punto donde van a encontrar destino este tipo de denuncias y empujar, ayudar, promover a que los empresarios las puedan materializar, porque si no nos quedamos en la conciencia y no en la acción. Eso diría como una primera intervención, y me parece a mí que el dato más importante para nosotros, los empresarios, es entender que en el Ecuador el 32% de los encuestados señalan tener un manual de políticas de integridad. Y cuando tú entiendes que apenas 3 de cada 10 tienen un manual de políticas de integridad, la primera pregunta es si esos 30 no es un bonito libro que está bajo un escritorio, y qué está haciendo el otro 70% de empresarios. Entonces la tarea que tenemos nosotros en el sector privado es precisamente promover, hacer esta suerte de pedagogía del compliance, ¿sí? Y de las normas de integridad y las políticas de integridad, y eso es lo que queremos nosotros comprometer en la Cámara de Comercio de Quito para saber que hay este nuevo océano azul de espacio del 70%, 7 de cada 10 empresarios, quienes no tienen una herramienta para tener un manejo de políticas de integridad, que creo que eso va a ayudar a hacer una suerte de acción colectiva dentro del sector privado para tomar acciones frente al problema. Eso quizá como una primera intervención. Bueno, pero quiero, antes de ir con Eduardo, hacerte una pregunta. ¿Qué tan común es la corrupción en Quito? Es decir, en Colombia la gente casi que lo da por hecho, ¿no? Entonces uno, póngale atención y pongan un programa de radio por la mañana, en un espacio de 15 minutos, ¿cuántas veces escuchamos la palabra corrupción? Es impresionante, corrupción, ¿no? Y termina volviéndose casi que paisaje, sí, claro, aun cuando sabemos que no es lo correcto. ¿En Quito es similar? No, claro, y el problema, y gracias por la pregunta, el problema es cuando se normaliza el comportamiento. Cuando tienes que el 82% cree que es necesario para que se muevan las cosas, como lo decimos en América Latina.
¿sí? Cuando tú crees que es necesario para que se muevan las cosas, tener un 82% de personas que creen que es necesario algo de corrupción. La pregunta es siempre definir qué significa algo. Y lo segundo es entender que hay un 70% de las personas que normalizan el acto, ¿sí? Que saben que existe el acto, pero lo normalizan. Y creo que hay una frase que solemos usar en América Latina que también es parte del problema, creo yo, que es cuando dicen no importa que roba mientras haga. Se roba pero hace, suelen decir en los pueblos. Eso se roban todo, pero bueno, por lo menos hacen. Mire, ¿no? por supuesto, se han robado pero han hecho una escuela. Se han robado pero construyeron un puente. Se robaron pero construyeron una cancha. Y ese es un problema, porque el gran trabajo es precisamente cambiar esa mentalidad, ¿sí? No es posible pensar que está bien que alguien robe porque al menos hizo una escuela. Eso es incorrecto y creo que hay que trabajar, hay que decirlo con fortaleza, primero, y segundo hay que promover, ese es el esfuerzo que tiene sin duda el sector privado y el reto más grande. Eduardo. Bueno, buenos días. Yo tengo algunas anotaciones que he hecho, muy breves, y empezar con una frase que uso siempre. A nosotros solamente nos interesa la corrupción cuando no es nuestra corrupción. Y eso se ve reflejado en el resultado. En el Perú decimos argolla, acá es rosca, ¿no? Somos eventualmente argolleros o de roscas. Entonces, y el estudio lo dice, ¿no? ¿Quién es el corrupto? Yo no soy. Es el otro. Mi competencia, yo no soy. Conmigo no es la cosa. Y eso es un drama de la otredad latinoamericana y que es mucho el problema. Como es del otro, yo no tengo nada que ver en la solución. Y así nos vivimos tirando la pelota, como se dice comúnmente. Y es un problema de todos y de ninguno. Entonces eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo es que la corrupción nunca es un problema. La corrupción es un síntoma de algo que está detrás y que no queremos ver. Entonces, si hay corrupción en la política, es porque hay roba, pero se hace obra, que es una frase indigna, mediocre, triste y que nos hemos acostumbrado. Somos cómplices de la corrupción. Entonces, si aceptamos nuestro voto con la cabeza baja y decimos, bueno, pues todos los políticos son corruptos, no nos queda otra. Tercer punto, hemos abandonado la contratación pública. Yo no soy empresario, por eso me permito hablar con alguna licencia. En mi país dicen, si saben cómo me pongo para que me invitan. Entonces, puedo decir algunas cosas con cierta impunidad. Hemos abandonado la contratación pública y lo muestra el estudio. Los empresarios han huido de la contratación pública y han dejado la contratación pública a mercaderes, a mercas, que no son capitalistas, que no creen en la libre competencia y que van pululando por el Estado buscando oportunidades de negocio. Y cuando la corrupción es un negocio, genera rentabilidad. Tercer punto, hay una devoción a la ley. Creemos que la ley cuando se emite mágicamente va a producir un resultado de cambio instantáneo. En el Perú se quiere cambiar la Constitución porque dice que el derecho al agua no está inmerso. El derecho al agua está, pero como si eso va a generar que la infraestructura crezca. Entonces, la ley lo que hace cuando es burocrática es generar oportunidades de corrupción, porque mucha ley, las personas crean una vía paralela de informalidad y ahí es donde se crean los espacios criminales. Entonces, reglas COVID, por ejemplo, ¿no? En el Perú se sacaban algunas reglas que decían solamente los hombres salen un día y las mujeres otro día a comprar. O tenía que haber un espacio entre 2 metros de una persona para la fila. Algunos decían 1,50 m. ¿Por qué 2 metros? ¿O por qué 1,50 m? Entonces, cuando las normas se empiezan a generar de una forma digamos, terrorífica o con cierta paranoia, se genera ese tipo de cosas. La norma se genera desde el estudio, desde el escritorio de un burócrata, desde arriba, cuando la norma se tiene que crear desde abajo. Y voy a poner un solo ejemplo para terminar con esta parte. La fila, la cola, no necesita una reglamentación legal, no necesita una norma legal. Sin embargo, es un estándar que observamos en todos los países del mundo, en donde uno sabe que tiene que ponerse primero para llegar a un lote. Y hay de aquel en Latinoamérica, sobre todo, que se cole, es objeto de represión. Entonces,
Las normas no son la solución. Yo tengo mis resistencias al compliance. Vengo de ese mundo, soy abogado, no creo mucho en el derecho, sin embargo creo que el compliance se ha vuelto mucho de cuadritos y de estadísticas y de normitas y de formularios, y eso genera burocracia y eso genera que la gente eluda la norma y se genera la corrupción. El compliance sí es una parte cuando hay enforcement, o sea, cuando la norma se llega a aplicar, y para eso está el sistema de justicia y para eso es en algo que tenemos que fijarnos, que haya operativos, que haya constantemente alguien que esté vigilando a las personas para que hagan lo correcto, hasta que tomemos conciencia y seamos una sociedad ética. Eso. Te quiero preguntar por el caso de Odebrecht, porque lo que hizo Perú realmente fue un ejemplo para toda América Latina, y Odebrecht pues, lo nombro porque es un caso muy sonado, que de alguna u otra manera todos lo conocemos, porque además atravesó toda América Latina, pero en Perú los resultados y las investigaciones fueron impresionantes. ¿Por qué en Perú sí y en el resto de América Latina no? Mira, no fueron tan impresionantes. O sea, fueron impresionantes. ¿Comparadas con Colombia? Sí, bueno, ¿Y imagínate con Brasil cómo incluso? Imagínate cómo estamos que no fueron tan impresionantes. ¿Por qué? Por ejemplo, y voy a dar datos reales, Perú inició muy bien porque metió a un expresidente a la cárcel, que ya está libre, metió a una política a la cárcel, que ya está libre, metió a varios funcionarios, muchos que ya están libres y no tienen juicio. Entonces Perú empezó muy bien, con un equipo anticorrupción que se empezó a ideologizar y empezó a pensar en que la justicia era justiciamiento. Y empezaron a cobrar revancha. Y se marearon, como pasó en Brasil con Moro, que se degeneró y ahora es candidato presidencial y perdió su espacio anticorrupción. Entonces, cuando la justicia no es fuerte, la justicia decae, se va ensombreciendo, y eso es lo que ha pasado en Perú. No tenemos ni un solo juicio oral del caso Odebrecht en los casos políticos. Y eso es problema porque la Fiscalía se apresuró, mandó órdenes de detención de farándula, muy camarógrafas, pero no generó un juicio. Y ahí estamos. Aquí ni siquiera, ya los periodistas hicieron un trabajo excepcional, terminaron con algunas condenas. Acá la verdad que lo de Odebrecht es una vergüenza, pues como terminó en Colombia. Ya para cerrar la parte tuya en esto, a mí me ha inquietado siempre el fenómeno latinoamericano, porque realmente en América Latina, ¿no?, la malicia indígena termina, así es como en Colombia dicen, no, es que tiene malicia indígena, no, es que es avispadísimo, no, es corrupto, punto. Pero es un fenómeno particularmente latinoamericano. Sí, yo creo que sí, o sea, hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Digamos, lo que pasa que en Latinoamérica, al menos en el Perú, y con el gobierno que tenemos, y lo voy a decir con total claridad, la corrupción siempre ha existido, solo que antes era mucho más discreta, ¿no?, más elegante, más sofisticada. Ahora la corrupción es arrabalera, es frontal, es aquí estoy, a ver si me pueden sacar. Tenemos un presidente con 6 investigaciones en la Fiscalía, su hija prófugo de la justicia, sus 2 sobrinos prófugos de la justicia. Eso es insostenible. Entonces, lo que pasa es que acá en Perú la corrupción es mucho, en Latinoamérica la corrupción es mucho más permitida. Siempre he dicho que es democrática, es inclusiva, es abierta la corrupción. En otros países es más elegante, es mucho más sofisticada. Eso no quiere decir que no haya. El asunto es que simplemente no la vemos y nos da la impresión. Pero ojo, hay países que están muy encumbrados, ustedes dicen, acá no hay corrupción, pero lavan dinero. ¿Y eso qué? Eso también es corrupción. Ana María, ¿por qué los empresarios colombianos han abandonado tanto la contratación estatal? Porque cada vez es menos, lo acabamos de ver en la encuesta y lo sabe uno, pero ¿por qué? Vanessa, gracias por esa pregunta, porque viene un poco dado también de lo que estamos hablando de los trámites y la cantidad de trabas para ejercer ciertas acciones. La vinculación con cualquier ente estatal
la percepción empresarial, esto es un problema. A mí me van a pedir un montón de papeles, de trámites, apostillas, cosas imposibles de realizar. Entonces, y esto va desde el momento en que se empiezan a solicitar los permisos para operar, por ejemplo, en eso hemos pues, trabajado mucho desde la Cámara con entidades territoriales, con el Gobierno Nacional, para que la actividad empresarial no se llene de esa cantidad de requisitos que, como tú bien decías, entre más haya, pues yo más trato de darle la vuelta. Y obviamente que ver la contratación del Estado, pues esta es la que resulta la más engorrosa. Entonces muchas de las empresas lo que empiezan a ver es las micro y pequeñas y medianas, de lo que nosotros hemos visto, ven por ejemplo todo el sistema de SECOP como un gran reto, no necesariamente una herramienta amigable, ni cómo inscribirse, a mí no me van a llamar, no voy a tener las oportunidades, y eso obviamente hace que se priven de una gran oportunidad de tener un acceso a un mercado que es un mercado constante y que es uno de los mercados que pues mayor dinero tiene y que mayor podría pues ayudarlas a crecer. Entonces en ese sentido lo que nosotros hemos tratado de implementar son puentes para que realmente las empresas conozcan cuáles son los procedimientos, que trabajar con las entidades estatales para reducir varias de las cargas de trámites que realmente pues no llevan a nada y no son eficientes, y por esta vía que haya una mayor participación de empresas. Entre mayor haya una pluralidad de participantes, que no sean los mismos 5 que se ganan las contrataciones y las licitaciones, pues también va a haber un menor riesgo de esa concentración y obviamente de corrupción. Y con todo y esos requisitos tan complejos, ¿qué tanta autonomía tiene un oficial, digamos, o una sola persona para determinar qué contrato o qué licitación le dan a un proponente? Te lo pregunto por lo siguiente: yo estoy haciendo hace mucho rato una investigación con el ejército, por ejemplo, y todo lo que pasa por el ejército pues es de miles y millones de pesos. Se les antoja un café y contratan, ¿no?, o una medallita, un botón, eso es muchísima plata. Y me llegan todos los días, porque además ahora como hay una incomodidad muy grande en la fuerza pública, todos los días, mi productora está ahí para que lo diga si es así, me llama un ex general o un policía o un militar que quiere hablar en condición de anonimato, por supuesto muchos, a contar, no, es que mire, fulano de tal hizo tal licitación, pero es impresionante la cantidad de licitaciones y siempre termina ganándose la misma empresa. Entonces yo me pregunto, ¿eso es una decisión de, en este caso el general de turno, pero aplica para cualquier empresa, ¿no?, organismo del Estado, o es una cadena que viene hacia arriba y hacia dónde? Pues mira, la encuesta es muy diciente en esto, ¿no? Con la encuesta es claro que casi la mitad de las respuestas lo que dicen es la corrupción viene desde las cabezas. Claramente hay unas incidencias, por ejemplo, en jefes de compras, pero la encuesta demuestra cómo la percepción es que el 50% depende de quien lidera las empresas. Entonces, pues yo creo que en esto, entre mayores controles haya, pues habrá una mayor transparencia, pero si no hay, como te lo decía al principio, realmente una política de cero tolerancia frente a estos hechos, donde además se demuestre que quien comete el hecho tiene una consecuencia, porque lo que tú decías es muy importante, aquí hubo un inicio importante, pero a la larga no terminan habiendo consecuencias, pues difícilmente vamos a cambiar. Y yo creo que hay un tema complejo también en el país, y es, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, y es que las mafias que están envueltas en los temas de corrupción, pues también pues pues son peligrosas, digamos. Entonces hay también mucho temor frente a las denuncias. Entonces, ¿cómo lograr que si se llega a presentar un caso, pues haya toda la tranquilidad para hacer la denuncia y que efectivamente pues se tengan a los responsables? ¿Qué tan comprometido está el gobierno de Guillermo Lasso en la denuncia, en la lucha contra la corrupción en Ecuador? Bien, esta creo que es una buena pregunta, habida cuenta de un gobierno que va un año recién y luego de un proceso largo, más bien de una distinta visión del Estado. Te diría que hay varios hechos que nos invitan a pensar que hay primero una preocupación y segundo una acción. El primer día de posesionado el presidente Lasso firmó un decreto que era muy extraño para muchos, porque no entendían por qué un presidente firmaba un decreto el primer día como un código de ética para la función ejecutiva. Una iniciativa, creo, bastante importante, creo que marcaba el tono del inicio del gobierno en términos de promover un cuidado, al menos en la función ejecutiva, donde tiene jurisdicción pues del presidente directamente, de cómo los funcionarios de
cercanos, digamos, del gobierno, de la función ejecutiva, desarrollaban pues sus actividades. Luego de ello hemos visto una serie de iniciativas con cooperación internacional también para promover políticas anticorrupción, incluso han nombrado un secretario que reporta a la Presidencia de la República para manejar los temas de corrupción, pero creo que el problema es más grande que lo que muchos piensan y creen, porque creo que las capacidades que tiene el Estado incluso son limitadas para poder controlar. Ahora, coincidiendo con lo que decían en la anterior pregunta, creo que es importante no dejar de tomar en cuenta la importancia de los liderazgos. Porque claro, si es que en Ecuador la encuesta te dice que el 60% del hecho naciente de la corrupción es en la cabeza. Entonces quizá, y con esto no quiero justificar al resto, pero la cadena de corrupción inicia desde la cabeza. Entonces cuando el líder, cuando el jefe, cuando el ministro, cuando el director, cuando el general tiene este tipo de comportamientos, no podemos esperar pues que el resto de la cadena se comporte de una manera distinta. Entonces creo que es importante también este concepto de la ejemplaridad pública de quienes dirigen gobiernos o quienes dirigen funciones públicas, pero también de quienes dirigen funciones privadas, precisamente para promover este ambiente de trabajo más bien integral en términos de transparencia y de combate a la corrupción. Que aquí en Colombia hicieron un referendo que se llamaba Contra la corrupción y la politiquería y lo perdieron. Obviamente era muy político, pero siempre me llamó la atención eso. En el caso del gobierno peruano, de este gobierno actual, ¿qué tantos mensajes dan? Yo también creo que lo de los mensajes es súper relevante, ¿no? El ministro que pone, por eso me parece que lo de Iván Velázquez en Colombia con todo y que ha causado un estruendo por dentro, es muy diciente, porque el tipo lo que ha hecho toda su vida es denunciar corrupción y lo hizo en Guatemala, lo hizo en El Salvador, digamos, su apuesta es esa, y en las Fuerzas Armadas pues hay mucha corrupción y tú no sabes si sabe de militares o no, pero de corrupción sí. Me parece que ese símbolo es interesante. En el caso de Perú, ¿cómo lo ves? Bueno, el gobierno de Perú está muy comprometido en casos de corrupción. El compromiso es distinto, es parte de algunas hipótesis que me gustaría aclarar muy brevemente. Hay la impresión en los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, que el partido que gana tiene el derecho a copar el Estado. Y ahí empezamos terrible. Entonces Castillo ha nombrado a ministros que son de su confianza y no de la confianza de la población, que es un elemento muy importante a diferenciar. Entonces, cuando se ve el Estado como un botín, y como construimos reyes en los distintos países latinoamericanos, con nuestras bandas y toda la corte, somos países pues cortesanos aún, generamos que los presidentes crean con la autoridad de llevarse la plata. En el Perú, por ejemplo, hay 26 gobernadores regionales, 25 tienen casos de corrupción. Eso es cifra dura. Nuestro presidente empezando. Todos nuestros presidentes están comprometidos en casos de corrupción. Ayer se descubrió que el señor Vizcarra había recibido un soborno, expresidente de la República. Entonces, el problema es, y con esto quisiera dar la idea de la pregunta, de la respuesta, es que el poder político no tiene mucho que hacer en la lucha contra la corrupción. El poder político lo que tiene que hacer es demostrar con sus actos, sus propios actos, la transparencia, que no es una ley. Y tiene que mostrar intangibles, la transparencia, la confianza, la responsabilidad. No están en una ley. En el Perú se ha creado una ley del Código de Ética de la Gestión Pública, cosa más absurda. Yo no la he terminado de leer porque es realmente somnífera. Y lo segundo es que cuando creemos nosotros que el presidente es un luchador contra la corrupción, estamos perdidos. El presidente lo que tiene que hacer es gobernar y dejar que otros lo fiscalicen, otros, Contraloría, Defensoría, ese es el equilibrio de poderes. Por eso admiro mucho a Estados Unidos, porque es un país diseñado sobre esa base de equilibrio de poderes. Se controlan, se contrapesan, entonces ahí nadie sale impune, hay un verdadero control. En nuestros países estamos esperando un gran líder mesiánico que nos saque de los problemas y que luche contra todos, y eso es inviable. Pues a propósito de eso, hoy están votando Contralor en Colombia, después de un pulso. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo fue eso esta semana en el Congreso de la República.
impresionante. O sea, arrancan, bueno, hicieron un montón de maromas para que finalmente la lista última de los 10 candidatos quedara en manos del gobierno, porque la lista tenía que haber salido del gobierno anterior, entonces el Congreso ahora tendría que haber escogido de esa lista. Hicieron todas las maromas del mundo, finalmente quedan 2 candidatos, uno apoyado abierta y descaradamente por el gobierno, pero casi que como nunca, pues. Y otra candidata que es una mujer, María Fernanda Rangel, muy ligada a la Contraloría que está saliendo, que es muy cuestionada también desde diferentes ópticas. Lo que pasó esta semana en el Congreso, yo me demoré un poco en llegar porque estaba precisamente en eso hoy, esta mañana, impresionante. O sea, terminaron los conservadores apoyando el candidato de la oposición, el Centro Democrático, ¿no? O sea, partidos que son de derecha apoyando el candidato del presidente. Entonces el señor presidente arranca una semana después de ser elegido como presidente, de arrancar en la Casa de Nariño con Contraloría. Hoy, eso está pasando en este momento. Creo que todavía no lo han votado, pero la votación es ahora a las 11. Para que entendamos, digamos, la dimensión de todo eso. Pero me llama un montón la atención cuando tú dices que el presidente no debería gobernar con su gente, sino con el que le conviene al pueblo. ¿Pasa en algún lugar en América Latina eso? Todos terminan, no, el gabinete es el gabinete de la gente en la cual confían. Sí, porque hay esa idea de copamiento, ¿no? El Estado nos pertenece, nos lo hemos ganado en la elección, adelante. Y damos permisos a todos, el que te cargó en el meeting también forma parte, el que repartió los volantes, es una creencia equivocada, perversa, y además creo que en nuestros países, al menos Perú, debería pasar por una terapia psicoanalítica, porque el poder revela pues que los ciudadanos elegimos dioses, ¿no? Y solo los menores de edad necesitan líderes. Entonces, si estamos buscando pues un líder que nos saque del problema, cuando el problema es nuestro. Te cuento una experiencia personal. Yo he litigado 20 años en el sistema de justicia y me retiré hace 7 porque era muy corrupto. Y yo fui parte de esa corrupción. He escrito un libro sobre eso. Entonces, no es que diga el otro. Empecé por mí. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. ¿En qué momento nosotros, con humildad moral, podemos decir, yo cometí corrupción, no en defensa propia? ¿Cometiste corrupción en qué sentido? Fiscales, jueces, abogados, o sea, corrupción para ganar casos. Eso está en un libro, ojo. Y fue real. Entonces, no soy una víctima del destino. Soy una persona absolutamente responsable, mayor de edad, que hice lo que en ese momento me indicaban los incentivos que rodean. ¿Pero era qué? ¿Darles dinero o darles sí, claro. puestos o darles qué? No, dinero. Sí, claro, para ganar juicios. Entonces, eso parte por decir, y lo mío es frecuente en el sistema de justicia. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Y cuántos cometemos nuestras propias corrupciones en nuestras propias vidas? El día que tomemos conciencia de eso, se va a abrir inmediatamente la cancha y vamos a decir, ajá, soy parte de la solución porque soy parte del problema. Y me supongo que la vida en términos de conciencia cambió un montón, ¿no? Pero cambió también de otra manera. Sí, claro, vino un declive, me retiré, no tenía trabajo, ¿no? Y de ahí vino un proceso de reinvención. Y eso es lo que hago ahora, me he puesto al otro lado del mostrador con legitimidad para decir, conozco el sistema de justicia y estamos en la lucha contra la corrupción. Ana María, ¿qué tan responsables se sienten los empresarios colombianos frente a la corrupción? De si son o no, aportan o no y fomentan o no estos hechos de corrupción. Pues nosotros tenemos una encuesta de clima de negocios que hacemos cada año, hace ya como 18 años. Y tenemos una cápita donde les preguntamos qué tanto conocen herramientas para temas de corrupción, qué tanto tienen guías y qué tanto realizan capacitaciones. Y más o menos en estos 3 ejes, en un 60% de las empresas no tienen acciones. Eso nos devela realmente cómo no ven esto, y por eso lo que mencionaba al inicio de tratar de meter este tema dentro del ADN, no lo ven parte como el core de sus negocios. En eso es importante también resaltar que este tipo de encuestas que nosotros hacemos, pues las hacemos a la mayoría de empresas en Colombia que son micro, pequeñas y medianas. De hecho, microempresas en Colombia son el 94%, empresas compuestas de a 1 a 2 personas.
y las pequeñas que llegan hasta más o menos un número de 10 empleados, pero realmente hay un desconocimiento bastante grande del por qué deben involucrarse y qué es lo que tienen que hacer. En ese sentido, lo que nosotros nos hemos dado cuenta son dos cosas centrales. Uno es no empezar a implementar herramientas generales, sino abordarlos por sectores, porque las dinámicas de transparencia y de corrupción, y creo que tú con los ejemplos que nos das lo sabes muy bien, no se dan igual en todos los sectores. Entonces, el año pasado hicimos un ejercicio muy interesante con el sector de software y TI, hicimos una estrategia que denominamos Transpalab, donde precisamente les empezábamos a decir, ojo, en su sector estos son los principales riesgos en temas de transparencia anticorrupción y darles herramientas. Este año vamos a arrancar con el sector construcción. Y lo otro que hemos venido haciendo, que resulta también muy importante y viene también de esto que veníamos hablando del liderazgo hacia abajo, es el tema de anticorrupción no lo debes sacar del análisis de empezar a tener gobiernos corporativos mucho más fuertes. El gobierno corporativo es como el esquema de frenos y contrapesos dentro de la misma empresa. Entonces, tener una junta que está fiscalizando, que está preguntando qué es lo que se debe hacer, tener aunque tú dices que no sirve mucho, eventualmente un oficial de cumplimiento que ayude a revisar qué es lo que se está haciendo en diversos aspectos, es lo que hemos venido tratando de hacer para que las empresas realmente tengan esa conciencia de que sí tienen un rol fundamental en esto. ¿Y hay un sector en particular que tenga más tendencia a la corrupción, el de la construcción de golpe o no sé? No lo tenemos evaluado, digamos, con datos certeros. Lo que estamos tratando de hacer es, precisamente como las dinámicas son diferentes, poder trabajar con ellos de manera diferente, porque claramente hay algunos que, por ejemplo, tienen mayores accesos a licitaciones públicas, no tienen accesos a mayores trámites. Hay algunos que ya, por ejemplo, los que quieren empezar a tener un impacto mayor internacional, se están dando cuenta que también a nivel internacional ciertos países están requiriendo muchísimas más cosas que evidencian que hay procesos de debida diligencia internos. Entonces, básicamente, si quieres acceder a un mercado, tienes que cambiar y tienes que empezar a ser consciente de que sí tienes un riesgo. Entonces, no te lo podría decir exactamente por un sector particular. Lo que sí nos hemos dado cuenta es la importancia de hacerlo de manera diferenciada por cada uno de ellos. ¿Qué tanto funcionan en Ecuador esos mecanismos de denuncia de las empresas? Bien, a ver, creo que es lo que decía al inicio, ¿no? Hay una cadena que en la justicia quizá encuentra un pare. Creo que hay en los cruces de la encuesta incluso, y creo que por eso es interesante destacar, cuando le preguntan a los ejecutivos si es que se enteran de un acto de corrupción, ¿qué creen que deberían hacer? El 75% decía, hay que denunciarlo. Pero claro, después la siguiente pregunta que uno hace es, de ese 75% que considera que hay que denunciarlo, ¿cuánto los denunció? Cuando tú encuentras la respuesta, encuentras que el 75% de la gente no sabe para dónde ir. De los empresarios al menos. Y los que han ido, creo que encuentran un espacio en la justicia que te crea dos problemas. El primero, entrar a una justicia que también es corrupta. Y cuando entras en una dinámica que también te invita a la corrupción, o desistes o continúas en un escenario muy complejo. Entonces creo que esa parte de la cadena también podemos arreglar todo, pero si no arreglamos la parte final de la justicia, que es lo que tú comentabas respecto a los actos de investigación, o tantas investigaciones que finalmente nunca prosperan. Sí, lo que pasa en las fiscalías usualmente, se presentan denuncias que pasan los años, a veces hasta las personas que presentan la denuncia ya no siguen con vida. Y esos procesos quedan ahí y eso pasa mucho en la memoria histórica de los países de América Latina. Y creo que ahí hay dos temas importantes respecto a las preguntas anteriores. Lo primero es la capacidad y la carencia de políticos profesionales que tiene América Latina. Creo que eso es importante. La política y los políticos no es muy distinto a ser un economista, a ser un médico, a ser un abogado. Es una profesión. Y el hecho de que América Latina en algunos casos no tenga políticos profesionales que sepan manejar los estados y que tengan pues estándares de manejo anticorrupción y de integralidad y de ejemplaridad pública, creo que eso también afecta. Un ejemplo de un político latinoamericano que te parezca, no corrupto porque esa lista no la acabaríamos nunca, pero que diga uno, bueno, este se parece un poco a Bill Clinton, ¿no? A Barack Obama, una cosa así. Tú dices de los… ¿Alguno que uno pueda resaltar? Creo que nos metemos en un problema si ponemos nombres, pero igual del otro lado, si es que hay personas que pero puede ver uno como determinadas personas que aparecieron y ahora con el surgimiento de los outsiders en muchos países, y no solo eso, tengamos cuidado también, no solo es un fenómeno de América Latina,
Miren lo que está pasando con los liderazgos en determinados países de Europa. Lo que ha pasado en Estados Unidos también, que ya se está investigando profundamente al expresidente Trump en los hechos de enero del 6. A mí lo de Estados Unidos me parece una locura, porque a Trump se va de su casa, de la Casa Blanca, se lleva 30.000 cajas, información nuclear, es decir, pasan un montón de cosas y no pasa nada, ahí va. Seguramente si los demócratas no se ponen las pilas va a volver a ser presidente. Pero Hillary Clinton, que mandó 70 correos desde un correo oficial, se le acabó la carrera. ¿Y qué tenía que haber hecho un expresidente político profesional? Saber que esos documentos tienen una cadena de custodia. No puede tenerlo en un resort. Es decir, llevarse los papeles de seguridad nacional a la casa, es que eso es tal el límite. Ahora que tú decías y ponías el ejemplo de las instituciones estadounidenses, pues sí, pero también hay una democracia que está dejando un montón de preguntas, porque además Trump va y mete 3 jueces de la Corte Suprema y los señores ahora están debatiendo y reversando el aborto, que era un derecho de todas las mujeres desde los años 70. Están pasando unas cosas que son impresionantes, ¿no? Y para no dejar de tocar estos temas que son estructurales, como la profesionalización de la política, como los estándares de integralidad, no dejar de tocar el tema de las costumbres en América Latina, que los latinos estamos acostumbrados a tener mucho más, a ponderar mucho más las relaciones personales que las relaciones institucionales. ¿Y qué sucede con eso? Cuando se pierde formalidad, se deja de agregar valor social. ¿Y qué sucede? Que el dato es más del 40% de las personas que fueron entrevistadas en esta encuesta te dicen que si tú tienes un amigo, un familiar, una persona cercana, va a ser mucho más fácil tu vida para conseguir tal o cual contrato, ¿sí? Y no dejemos de recordar la famosa frase popular que cuando una persona se enfrenta a una institución pública, la primera pregunta que hace es ¿a quién conozco? Tengo que hacer tal trámite, ¿a quién conozco? Y ahí encontramos un problema, porque cuando las relaciones son de carácter personal y no de carácter institucional, se pierde la formalidad y finalmente el valor social. Había otra pregunta clara que decía, oye, los contratos que pasan en esquemas de corrupción, que son aprobados, que son desarrollados, usualmente no es la mejor opción. No era la mejor opción para la gente. Y eso es pérdida de valor social, porque la sociedad recibe un mal proyecto. Encima más de que fue corrupto, tiene un mal proyecto. Entonces la pérdida de valor social es increíble en los países de América Latina y creo que eso también explica bajas tasas de crecimiento en muchos casos, ¿sí? Altas tasas de corrupción en otros y los problemas económicos que a veces se enfrentan, ¿no? Porque cuando tú retiras la corrupción, ¿sí? No hay que meterse en los temas locales, pero ustedes ya han hecho un balance de qué significaría la reforma tributaria actual o la propuesta de reforma tributaria versus la estimación de corrupción. Tú tienes un más y un menos ahí que comparar. Lo de los niños, que me vuelvo y me meto, no te estás robando la comida de un niño, te le estás robando el futuro. Aquí con el plan de alimentación escolar, que es básicamente, decir, en Colombia hay lugares a donde los niños solamente comen lo que les dan en el colegio público porque en su casa no hay huevo, ni pan, ni hay carne, ni hay comida, literalmente. Y se roban estos miserables la comida de los niñitos, lo que se están robando es el futuro de ese niño, porque un niño que no está alimentado, que no recibe los nutrientes que necesita, nunca va a ser igual de competitivo, nunca, a la hija mía, que desayuna, almuerza y come. No importa lo que le den el resto de la vida, si a los 10 años lo alimentan con filet mignon el resto de la vida, no importa. La infancia la perdió y por lo tanto la cabeza nunca le va a funcionar igual. Eso es tremendo. A mí lo de la alimentación en Colombia me parece, pero por eso, es una generación entera de colombianos. Y ya que tocaste el tema, para que te des cuenta que en Ecuador hay la misma conversación. El gobierno acaba de plantear un programa de los famosos 1000 días, que incluye el periodo de gestación de la madre más los primeros 2 años, que en principio deberían ocurrir hasta una alimentación con lactancia materna, los días del embarazo, los meses de embarazo con controles maternos, porque tú encuentras que 3 de cada 10 niños, ¿sí? O no comen diariamente o comen solamente una vez. ¿Y tú qué estás pensando en términos de oportunidades para esa generación? Cuando esos primeros 1000 días o esos 5 primeros años son fundamentales para la conexión neuronal, ¿sí? Y en esto están involucrados los empresarios, y esto hay que decirlo con nombre y apellido, ¿sí? Hay varios empresarios en el Ecuador, muchos, ¿sí? Que han encontrado un espacio para generar programas privados para ayudar a resolver el problema de la desnutrición infantil en el Ecuador, que me parece eso algo que hay que destacarlo. El rol también del empresario, no solo en revisar el debe y el haber, los ingresos y los gastos, sino preocuparse también por los temas ciudadanos. En la Cámara de Comercio de Quito trabajamos en los temas de seguridad ciudadana también para la ciudad.
Por ejemplo, en el caso de muchos empresarios, con estos resultados de los temas de desnutrición crónica infantil que tiene el Ecuador, están comprometidos para poder ayudar porque precisamente entienden que un muchacho que no va a tener las mismas oportunidades que otro que come 3 veces al día, que acude a una mejor escuela y que tiene, por supuesto, una capacidad de generar mejores oportunidades que otro. ¿Qué tanto están comprometidas las empresas desde la Cámara de Comercio de lo que ves, Ana María, con estos temas sociales, de alimentación, de bienestar? Muchísimo. Nosotros en la Cámara de Comercio tenemos toda una línea de equidad, diversidad, inclusión y valor compartido. Entonces, lo que hemos venido acompañando a las empresas es a que todas esas acciones con impacto social las aborden desde una estrategia de valor compartido, que básicamente lo que implica es que esté incluido dentro del modelo de negocio y que no sea un tema aislado, sino que pueda hacerlo de manera continua. Y ahí venimos haciendo varias cosas. Uno, acompañando a las empresas en temas de empleabilidad inclusiva, claramente oportunidades para jóvenes, para mujeres, son claves para poderlas, digamos, absorber en el mercado laboral y tenerlas dentro de un trabajo digno y que les genere una oportunidad de crecimiento. Entonces venimos trabajando estos temas y también nos hemos dado cuenta que es importante apoyarles en aquellas ideas de negocio que tienen. Entonces también tenemos unos programas de emprendimiento inclusivo donde precisamente todas estas ideas de negocio que pueden resultar muy precarias y que por las condiciones que tienen ciertas personas es mejor acompañarlos a sacar su idea adelante, a que se vinculen, digamos, a alguna empresa, lo venimos haciendo. Eso, digamos, en términos de una fase de la empleabilidad. Y ya en términos de programas sociales y de alcance para las comunidades de donde opera, venimos también acompañando a las empresas a diseñar programas que no sean solamente coyunturales, sino que tengan un mayor alcance. Normalmente lo que hacen las empresas es tratar de impactar a las comunidades donde operan. Entonces, en Bogotá y en Cundinamarca, uno ve ejemplos, por ejemplo, digamos en región, en varios municipios de Cundinamarca, hay empresas asentadas, por ejemplo, en Cajicá, en Tocancipá, que vienen articulándose con los municipios para revisar cuáles son las necesidades que tienen y cómo pueden apoyar realmente al municipio. En Bogotá también lo vemos. En Bogotá hay empresas que, por ejemplo, están en zona industrial y que saben que es una zona intensiva, por ejemplo, de empleabilidad de mujeres, y han apoyado a la creación de jardines infantiles con el bienestar familiar, obviamente con todos los permisos y todos los requisitos para que las comunidades y pues las personas que viven allí puedan tener una mejor vida. ¿Y hay frente a la corrupción empresarial sanción social o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que básicamente lo que hemos oído, de lo que hemos podido reflexionar hoy a nivel latinoamericano, nosotros tenemos una cultura bastante permisiva y es un poco del know-how de cómo funcionamos. Entonces lo que tú decías es muy cierto. Llega un nuevo gobierno y uno lo primero que preguntan, ¿usted conoce a alguien ahí? Esto es un tema de redes que le va a dar a una persona o no la oportunidad de luego tener contratos, tener acceso. Entonces, yo creo que todavía nos falta un camino para que realmente haya una sanción social frente a la corrupción. Yo esto lo veo también como los temas, por ejemplo, de violencia de género. Son estos problemas que están tan asentados y tan normalizados en nuestra sociedad, que son cosas que se ven como en lo privado y bajo el tapete, pero que lo que deben ser es siempre públicos y puestos como un mal ejemplo que no se debe seguir. Entonces yo todavía creo que hay un gran camino para que esto realmente tenga una sanción social generalizada. Ejemplarizante además. Eduardo, ¿en Perú hay sanción social frente a la corrupción? No la hay. Desde el momento en que nuestros políticos siguen siendo elegidos igual, ¿no? Tampoco con los empresarios. Y pasa, por ejemplo, con un señor involucrado en el caso Odebrecht, el señor José Graña, ¿no? En Graña y Montero, lo voy a decir con todos sus nombres porque es público, forma parte de un club, que acá también existe seguramente, esos clubes nacionales, ¿no? De oligarquía, bien cerraditos, bien argolleros, bien de rosca. No lo han sacado de ahí. ¿Y eso qué es? En cambio, un empresario, y con esto no estoy hablando del resentimiento, estoy hablando de la igualdad en cuanto a la sanción. Un empresario de menor jerarquía, de un estrato bajo, sí le dan con todo, ¿no? Entonces, ahí hay una discriminación
Y yo creo que ahí quisiera resaltar un punto también. Primero, decir que no, para mí el compliance no es que no sirva de mucho, sino que cuando se cree que el compliance lo es todo, tenemos un problema. Lo segundo, el empresario es un héroe, una heroína, que apuesta dinero para arriesgándolo en un país como los latinoamericanos, inestable, dando trabajo. El Estado no genera trabajo, el empresario es el que genera trabajo. Es un héroe. Sin embargo, lo que yo no entiendo es esa actitud que ayer conversábamos, culposa, ¿no? Con pecado original, como si tuvieran que arrepentirse y pedir perdón constantemente de las cosas buenas que hacen, y bien escondidos, y el Estado los patea, les pone más trabas, y ahí están, colaborando. Ni te digo lo que está pasando en Colombia con los empresarios. Ahora ser empresario es una cosa horrible. Y si te ganas más de 10 millones de pesos, que son $2.500, es una cosa gravísima. Y hay una sensación colectiva impulsada desde el gobierno nacional, como si los empresarios fueran, pues, el presidente llegó 2 horas tarde a la reunión de empresarios de la ANDI, 2 horas tarde. Y le importó 5, habían 2.000 empresarios ahí, y es, de verdad es como una sensación de que uno… yo obviamente me gano más de 10 millones de pesos mensuales, pero le da a uno es casi pena, ¿no? Ahora, digo, bueno, pero perdón, yo genero empleo todo el día. Para hacer este conversatorio tengo 3 personas detrás trabajando conmigo que me informen y me cuenten todo, porque por más de que me la paso denunciando corrupción, pues hay unos temas de leyes que no me sé de memoria, entonces tuve que poner un equipo entero a que me contara anoche cómo es esto, ¿no? Genero empleo. Tengo 2 señoras en la casa, tengo unos niños, tengo un montón de cosas. Y el tema del empresariado en Colombia pues es muy complejo. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Me gustaría cerrar como con un par de reflexiones de cada uno, final, sugerencias. No sé quién quiera empezar. Ya, bueno, arranco yo. A ver, yo creo que la solución es muy simple. Hong Kong lo ha hecho, disminuyó la corrupción en los años 70. La Paz Bolivia lo hizo, en la gestión de Avaroa como alcalde. Una solución muy simple, una solución trípode. 1, normas preventivas, no tantas normas, preventivas. Las disuasivas ya las tenemos porque nos encanta meter leyes de cadenas perpetuas y esas cuestiones, ¿no? Esas ya las tenemos. 2, enforcement. Si la norma no se cumple, la norma es un papel higiénico que no sirve de nada. Entonces, si la norma se implementa, que es un costo para todos, la norma tiene que cumplirse, para eso el sistema de justicia es capital. Y lo tercero, educación. Y siempre cuando se habla de educación se dice los niños y los jóvenes, y los adultos estamos exentos de educación. Pero cuando el niño joven crece, se vuelve adulto y se contagia el mal ejemplo del adulto. Entonces es un círculo pernicioso. La educación no solamente es adquisición de conocimientos, sino también incentivos correctos para que personas cambien de hábito y cambien de patrón de conducta. Y ahí los adultos sí tenemos que educarnos. ¿Cómo hacemos para no mandar mensajes de WhatsApp mientras manejamos? ¿No? ¿Cómo hacemos para no diga se me escapó una cachetada a la esposa porque eso es normal? ¿No? ¿Cómo hacemos para eso? Para tener ciudadanos conscientes. Y creo que esa es la solución. Me atrevería a decir que esa es una solución trípode en la lucha contra la corrupción y contra todas las faltas éticas, empezar. Bueno, también como en un punteo complementario a lo que tú has dicho con 4 puntos centrales. 1, seguir con estas mediciones. Esta medición y este estudio que nos hizo Ipsos nos da herramientas claras, lo que no se mide no existe, y esta medición a nivel general y comparativa es interesante porque nos da unas características de Latinoamérica, pero también es importante que las empresas avanzar a medir por sectores, avanzar a medirse internamente para ver realmente qué es lo que se está diciendo. Lo segundo es la visibilización. Yo creo que uno tiene que visibilizar claramente quien no lo ha hecho bien, pero hay que empezar a visibilizar a la gente que hace las cosas bien. También el buen ejemplo inspira. Entonces yo siento que la visibilización tiene que venir por dos vías de cómo te va mal si realmente sigues haciendo este tipo de acciones y cómo te va bien y puedes realmente generar mucho valor para ti y para otros si lo haces bien. Ligado a esto creo que hay un tema general y es el tema de conciencia y esa transformación y ese cambio cultural frente a esta permisividad y una cultura que ante la cantidad de trámites, engorrosidades y un éxito pronto frente a tantas cosas y una sed de tener recursos pues lleva a esto. Entonces, este cambio de conciencia de realmente esto está mal y tenemos
que cambiarlo. Y por último, pues acciones enfocadas, que es lo que hemos venido tratando de hacer en la Cámara, no un montón de guías generales, sino venga, cojamos sectores, cojamos personas particulares desde la política, como le decías tú, el empresariado y el sector educativo para lograr este cambio. No, quizá como último comentario, celebrar este evento y el estudio y nuevamente felicitarle a CIPE porque nuevamente creo que este estudio lo que debe marcar es un hito, o sea, no debe ser un evento más, lo que debe ser es una suerte de medio para llegar a un objetivo, no solamente un fin, la presentación de un estudio. Ojalá un nuevo estudio nos encuentre en algún tiempo para poder encontrar una medición de si es que tuvo efecto o no las acciones que se tomaron. Y lo otro, entender que hay temas estructurales mucho más grandes que una atención a los temas de corrupción puede llevarnos. Cuando la corrupción disminuye, cuando se atiende este problema, desde los factores de los sectores empresariales, sectores políticos, los temas culturales que tenemos en América Latina, sin lugar a duda vamos a encontrar espacios para consolidar democracias y sin lugar a dudas podemos mover, hacerle a un lado de alguna u otra forma al populismo que existe en la región. Creo que también la corrupción, la lucha contra la corrupción es una lucha correcta y creo que visibilizar, como lo decían antes, me parece importante. En la Cámara de Comercio hicimos una campaña que resultó de mucho interés para mucha gente. En Ecuador existe esta frase de la viveza criolla, que creo que aquí debe tener una parecida. Malicia indígena. La viveza criolla, esta suerte de que el vivo es el que se salta la fila, y cuando tú entras a esos temas, sin correcciones, sino atendiendo el problema, le llamábamos la honestidad criolla. Y era la virtud del honesto, que creo que eso también hay que destacar, porque a veces nos fijamos en destrozar el problema, que es parte del trabajo, pero también creo que hay que darle espacio a por qué es bueno ser honesto y por qué para muchas empresas incluso es un buen negocio ser honesto. Creo que eso es muy importante y entender que hay temas mucho más grandes que se pueden solucionar, ¿sí? Como la consolidación democrática en nuestros países. Y, por supuesto, como una suerte de retirar al fantasma del populismo, venga de la ideología que venga, ¿sí? Que tanto daño le ha hecho a la región, y creo que la batalla de la corrupción, anticorrupción es la batalla correcta. Bueno, yo agrego dos a esta lista de metida, ¿no? Uno es la sanción social. A mí me parece importantísima la sanción social y a mí me pasa. Yo estoy sentada en un restaurante y se me acerca una señora a insultarme porque, como se han podido dar cuenta, pues tengo posturas muy radicales en temas. Y se acerca perfectamente una señora a insultarme. Usted, periodista, que dijo tal cosa, o a felicitarme, que también pasa. Y yo me vuelto y le digo, ¿por qué no más bien va a insultar al señor de allá, o a ese, o a ese, o a ese, que se están robando su ciudad? Más bien, a ellos. Yo no, a mí nadie me puede decir que me he robado nada. Hago mi trabajo y ya. Entonces yo sí creo que la sanción social es realmente importante. A mí me fastidia, por ejemplo, cuando me encuentro a los de Interbolsa por ahí andando, ¿no? Como si fueran, digo yo, pero a ver, esta gente no es unos ladrones, y me escapo a ir a decirles, pues no me corresponde, pero… Y también creo que la educación es muy importante sobre lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. A mí como periodista, así como nunca un jefe me ha tratado de seducir, hablando del Me Too, nunca nadie me ha propuesto algo ilícito, y lo digo con mucho honor, porque de alguna manera creen que no voy a aceptar algo ilícito. Y me la paso diciéndole al equipo con el que trabajo, que todos son muy jovencitos, hay cosas que no se hacen, esto no se hace, esto sí se hace. Y punto, lo de la mitad, no es periodismo, es antiético. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y gracias especialmente a la Cámara de Comercio por invitarme. Me sentí parte del panel, como pueden ver participé y me aprendí toda la lección. Muchísimas gracias y de verdad que muy interesante todo esto.
por este conversatorio, sus valiosos comentarios sobre las experiencias de cada uno de los países y los resultados de esta encuesta. Con este ejercicio terminamos el evento por el día de hoy y los invitamos a buscar oportunidades para la contratación pública transparente. Muchas gracias.